Buenos días, iglesia. Muy bienvenidos a este culto y celebración del Día del Señor. Vamos a orar para que empecemos nuestra predicación. Padre nuestro y Dios eterno, estamos, Señor, agradecidos contigo porque nos concedes el privilegio de venir para escuchar tu voz en esta mañana. Señor, te pido que me asistas en la predicación, por favor. Reconozco mi debilidad. Señor, no confío en mis habilidades, no confío, Señor, en las capacidades. Señor, confío en tu presencia. Confío en que el Espíritu Santo de Dios estará ministrando a mí en primer lugar, pero también a tu pueblo. Así que te ruego, Señor, que nos guíes en esta mañana, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Amada iglesia, estamos contentos, muy felices hoy porque el Señor nos ha concedido tener a unas personas nuevas hoy, pero una de ellas nos encontró por Google. Eso me tiene súper feliz. Así que, sin más, entremos entonces a la predicación. Mis hermanos, hoy llegamos al último párrafo del Evangelio según el apóstol Juan. Después de casi 2 años caminando con este glorioso evangelio, hemos llegado al borde del silencio inspirado. Cuando un gran libro termina, por lo regular, las últimas palabras suelen revelar aquello que el autor consideraba más importante. Y esto es lo que vemos acá en el Evangelio de Juan. Pensemos por un momento en todo lo que hemos visto juntos en este Evangelio. Por ejemplo, en este evangelio vimos al verbo de Dios hacerse carne. Oímos a Juan el Bautista señalar al Cordero de Dios. Contemplamos el agua convertida en vino. Vimos al ciego recibir la vista, a Lázaro salir del sepulcro. Escuchamos al Señor decir, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida. Lo vimos lavar los pies de sus discípulos. Lo vimos agonizar en Getsemaní. Lo vimos morir en la cruz. Lo escuchamos proclamar, consumado es. Pero creo que lo más importante, lo vimos levantarse victorioso del sepulcro. Y cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo, Juan toma la pluma una vez más y escribe 5 versículos finales. 5 versículos que no son una despedida sentimental, no, sino una última mirada al Cristo resucitado. Esto es lo que nos muestra Juan. Aquí el Señor hace 3 cosas que son decisivas. Primero, corrige el corazón de un discípulo, afirma el fundamento apostólico de su iglesia y nos deja al frente a la persona infinita y gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Así que, iglesia, quisiera pedirles algo antes de continuar. No escuchemos este sermón como quien oye el cierre de una serie o sencillamente como quien recibe las últimas instrucciones de un padre antes de partir o las últimas palabras de un rey antes de ascender al trono o las últimas líneas de un testigo, que en este caso es Juan. Mis hermanos, Juan estará sellando su testimonio sobre la eternidad, un testimonio para usted y para mí. Al final, nosotros nos quedamos mirando única y exclusivamente a Cristo. Así nos deja Juan en el glorioso Evangelio de Juan. Nos deja contemplando a Cristo, mirando a Cristo. Eso es en últimas lo que nos debe interesar. Así que, iglesia, escuchemos entonces el testimonio final del discípulo amado. Escuchemos la última vez al Cristo resucitado. Vayan conmigo, por favor, al Evangelio de Juan, al capítulo 21.
capítulo 21 del Evangelio de Juan, y coloque su mirada conmigo en el versículo 15. Nos dice así la bendita y gloriosa palabra del Señor. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió: pero sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, y el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribe estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que habrían de escribirse. Amén. Señor, asístenos. Señor, somos incapaces de entender tu palabra si tu Espíritu Santo no está con nosotros. Así que una vez más te suplico, Señor, asístenos, por favor, en la enseñanza. Y ayuda, Señor, a la iglesia y también a nuestros visitantes que tal vez no te hayan escuchado a ti, Señor, en los últimos años. Señor, háblales, por favor, en esta mañana. En el nombre de Cristo te lo imploramos. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Así que, hermanos, el texto ya nos genera una profunda expectativa porque es el final. El Evangelio ya había alcanzado su conclusión formal en capítulo 20, versículos 30 y 31. El Evangelio ahí prácticamente ya había terminado. Observen que el versículo 30 y 31 nos dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que Juan prácticamente ahí estaba finalizando el Evangelio. Pero mis hermanos, Mandarle una nota, que le mandé una es notica diciéndole a qué hora. Decirle en qué parte del reglamento dice eso. permítanme, mis Todos hermanos, tenemos un un reglamento. momento, le quito el volumen Bueno, a pues, esto. Estoy bien. Ay, Algo que- yo esta mañana no escuché, yo no he escuchado. Y yo dije lo que me parece. Ok, qué pena con ustedes, hermanos. Bien, así que Juan prácticamente había finalizado allá en el capítulo 20 y en el versículo 31, pero es como si el Espíritu Santo en el último momento le indica a Juan: Juan, necesitas escribir otras cosas más. Juan, hay 5 versículos para escribir.
Entonces Juan definitivamente toma la pluma y añade estos 5 versículos. Ahora, ¿para qué nos sirven esos cinco versículos? ¿Para qué sirven? ¿Para qué están ahí? Bueno, observemos lo que pasa allí. En el capítulo 21 y versículos 15 al 19 se da la restauración de Pedro, ¿cierto? En el versículo 20 al 23 vemos la relación entre Pedro y el discípulo amado. Y en el versículo 24 y 25 vemos la autoridad del testimonio apostólico de Juan. Ahora, nuestro pasaje corresponde a los dos últimos asuntos. Y es ahí donde nos vamos a concentrar. Así que para ello les propongo, mis hermanos, el presente bosquejo. Se los voy a proyectar allí para quienes nos gusta tomar nota como a mí, para que lo tengan allí en pantalla. Así que permítanme, se los voy a proyectar. Bien, lo están viendo, ¿cierto? Ok. Así que, mis hermanos, lo que vemos aquí es el movimiento del capítulo. Cómo se muestra el capítulo 21? Bueno, vemos en versículos 1 al 14, vemos al Cristo resucitado y cómo Él se manifiesta a sus discípulos. En versículos 15 al 19 vemos a Cristo restaurando y comisionando a Pedro. Versículos 20 al 23 vemos a Cristo corrigiendo la comparación entre los discípulos, versículos 20 al 23. Vemos a Cristo dejando a la iglesia un testimonio apostólico verdadero, versículo 24. Vemos en el punto número 5, Cristo permanece infinitamente mayor que cualquier libro, versículo 25. Ahora, mis hermanos, no podemos perder de vista que el centro sigue siendo Cristo resucitado. Ojo, podemos mirar todas las arandelas que hay alrededor del capítulo y los últimos versículos, pero el centro sigue siendo Cristo resucitado. Y es en Él donde debemos colocar nuestra mirada. Así que, mis hermanos, este es el bosquejo que tengo para ustedes. Cristo exige una fidelidad personal no comparativa. Punto número 1. Número 2. Cristo corrige las falsas interpretaciones de su palabra. Punto número 3. Cristo deja a la iglesia un testimonio apostólico verdadero. Versículo 24. Y punto número 4. Cristo supera infinitamente todo lo que puede escribirse de él. Ustedes notan que al final el apóstol Juan hace o acude a una exageración. Siempre me he preguntado, pero Juan, ¿cómo que si hubieras escrito todo, no cabrían en el mundo los libros que habrían de escribirse acerca de Jesús? Entonces siempre me he preguntado, bueno, ¿qué otras cosas hizo Jesús que no quedaron consignadas en las Escrituras, en los 66 libros de las Escrituras? ¿Qué otras cosas hizo Jesús? Bueno, yo creo que Juan nos está indicando, ojo, aunque termino mi libro, Cristo es inagotable. Creo que eso es lo que él nos está queriendo decir. Creo que él está acudiendo a esa exageración. Aunque termino mi libro de Juan, Cristo sigue siendo inagotable. Así que observen conmigo esa respuesta. El Señor está hablando con Pedro. El texto nos deja ver que van caminando. Acuérdense que estaban en la playa donde el Señor les da el desayuno. Parece que estuviesen caminando por la playa. El Señor va hablando con Pedro aquí, tú a tú. Pero cuando el Señor comisiona a Pedro, le da la misión de apacentar sus ovejas, sus corderos. Él se da cuenta que Juan viene detrás a unos ciertos metros, no sabemos. Parece que Juan viene siguiendo. Juan está respetando porque es un momento íntimo, en ese momento de conversación ahí entre Juan, entre Pedro y el Señor. Y Juan viene ahí atrásito. Y Pedro se da la vuelta, ve a Juan y le pregunta al Señor, Señor,
¿Y este qué? Pongámonos en ese escenario. Trasladémonos al escenario. Trasladémonos a la playa. Entonces van conversando Pedro y el Señor. Juan viene detrás. Pedro se da media vuelta, lo ve y le pregunta, Señor, ¿y este qué? Es muy interesante. Iglesia, Pedro acaba de recibir la comisión pastoral. El Señor le pregunta 3 veces, ¿me amas? Y el pastor Edison el domingo pasado nos hizo un análisis de las palabras utilizadas allí en versículo 15, ¿cierto? Agapao y fileo. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me quieres? Al final es la última palabra que utiliza allí el Señor. Fileo, Pedro cae en cuenta, recuerda lo que había pasado en la negación y se entristece. Señor, tú lo sabes todo. Señor, tú sabes que te amo. Señor, tú lo sabes todo. Bien, pero Pedro aquí, hermanos, cuando recibe la comisión pastoral, él mira a Juan. Parece que hay la tendencia humana a comparar los llamados. Parece que hay la tendencia a comparar los ministerios. Parece que hay la tendencia a comparar los dones. Él acaba de recibir la comisión y ahora está preocupado por Juan. Y bueno, ¿y este qué? ¿Cuál va a ser la tarea de él? ¿Qué va a hacer él? Bueno, ya sabemos la respuesta del Señor, lo veremos más adelantico, ¿cierto? Mis hermanos, el punto es que el Señor aquí rechaza cualquier comparación que hagamos. Iglesia, el Señor no quiere que usted y yo estemos comparándonos en los dones. Ay, no, pues, yo quiero predicar allá. ¿Por qué no me ponen a predicar pues a mí? Ay, no, yo también quiero participar. No, en esta iglesia no lo ponen a participar a uno. Qué pereza, pues que en esta iglesia no lo ponen a participar a uno. Hermanos, estamos haciendo una comparación. Eso es lo que estamos haciendo ahí cuando eso pasa. Estamos comparando los ministerios, estamos comparando los dones. Ahora, lo que vemos aquí es que el Señor enfatiza en algo muy importante, mis hermanos. Versículos 18 al 19, el Señor enfatiza claramente que Pedro tendrá que morir como mártir. Versículo 18 al 19. El Señor le dice a Pedro, antes, cuando eras más joven, te vestías e ibas a donde querías, donde te daba la gana, ¿cierto? Pero cuando seas más viejo, otra persona te va a vestir, que no sería tan difícil, pues porque como nos decía el pastor Edison, acuérdense que ellos usaban una túnica de una sola pieza, ¿cierto? Bien, otro te va a vestir, pero vas a estirar las manos y te van a llevar a donde tú no quieras ir. Hermanos, el Señor le está diciendo a Pedro, tú vas a morir como mártir, tú vas a morir como mártir. Ahora, Juan, ¿y cómo iba a morir Juan? El Señor no le dice a Pedro cómo iba a morir Juan, pero lo que sí le dice es que Juan tendría un ministerio diferente. Ahora, él no se lo explica. Él no se lo explica. Lo que le está diciendo de manera concreta es que Juan tendría un área de trabajo distinta. Iglesia, usted y yo tendremos áreas distintas de ministerio en la iglesia. A los que el Señor ha llamado a predicar el santo evangelio, ellos predicarán el evangelio. Los que el Señor ha llamado como maestros, como los teólogos de la iglesia, ellos se dedicarán como teólogos de la iglesia. Ellos tendrán la responsabilidad de instruir al pueblo de Dios. A los que el Señor ha llamado como diáconos para administrar, para hacer todo aquello que
de alguna forma estorbe a los ancianos la predicación y la oración. Acuérdense que Hechos 6, la necesidad de Hechos 6 surge precisamente de eso. Cuando los discípulos dicen, no es justo que nosotros dejemos la palabra y la oración para dedicarnos a las mesas, ¿cierto? Así que, hermanos, el Señor nos dará ministerios distintos, diferentes, y no podemos comparar esos ministerios. No podemos decir, Señor, ¿por qué yo no hago esto? ¿Por qué yo no hago aquello otro? Pero otro aspecto que el Señor enfatiza aquí, mis hermanos, es que la fidelidad, escuchen esto bien, la fidelidad no se mide comparando la vocación. Ojo, la fidelidad no se mide comparando la vocación. La fidelidad es administrar la verdad de Cristo con obediencia constante para la gloria de Dios. Esa es la fidelidad, no comparándonos en nuestros dones, en nuestros ministerios. Así que, mis hermanos, ¿qué podemos aprender de nuestro primer punto? Nuestro primer punto, Cristo exige una fidelidad personal y no comparativa. Ese es nuestro primer punto. Señor quiere que usted y yo seamos fieles al Señor. No que nos estemos comparando, sino fieles. El Señor me llamó a mantener el local bonito, que esté limpio, que si hay paredes rayadas a pintar. El Señor me llamó a mantener el local bonito. Seamos fiel ahí en mantener el local bonito. Sí, sí, ese es el llamado. Y de hecho, hay muchos hermanos que no hacen otra cosa sino a tener todo a punto, todo listo. Este tema de la tecnología, mis hermanos, que no todos somos tan buenos en esto, pero hermanos, si el Señor trae un hermano o una hermana que experta en el tema, sensible con el tema, y dice, pastores, nosotros le vamos a ayudar con esto para que usted no tenga que meterse con eso. Amén. Bienvenido eso, ¿cierto? Bienvenido eso. Así que mis hermanos, no debemos comparar los dones. Primera aplicación. En segundo lugar, no debemos comparar los ministerios. Y aquí voy a entrar con un asunto de pronto directo al corazón, pero es necesario decirlo. No podemos pretender desarrollar un don o ejercer un don que el Señor no nos ha dado. Que el Señor no nos ha dado. No, yo puedo predicar también. Dentro de las hermanas, en esta iglesia, estamos de acuerdo con el ministerio de damas. Ministerio que debe ser direccionado y guiado por el Consejo de Ancianos, pero que las damas tienen su espacio y el Señor les manda en Tito 2 a enseñar a las más jóvenes, a enseñar a ser maestras del bien, etcétera, etcétera. Pero tienes que tener el don, hermana, tienes que tener el llamado para hacerlo. Tienes que tener el llamado. Si no tienes el llamado para hacerlo, si no tienes el don para hacerlo, no pretendas hacer algo que el Señor no te ha indicado. Bien, no debemos comparar los ministerios, no debemos comparar los sufrimientos. Ay, pero mire, yo sí, yo parece que hubiera matado a un cura, pues salgo de una, entro a la otra. No, que yo sí soy muy de malas, ¿cierto? Bueno, el sufrimiento está dentro del control de Dios también. No es que nos haya dejado tirados, no, no, no. El sufrimiento está dentro del control de Dios. No debemos comparar los frutos. La iglesia La Gracia, se reúnen más de 400 personas en el culto.
Más de 400 personas. Amén. Ay, pero nosotros tan poquitos. Ay, no, nosotros no crecemos. No, que estaremos haciendo mal. Hermanos, no hagamos esa comparación. No hagamos esa comparación. Hermanos, ¿saben cuál es el llamado de Cristo en el texto? ¿Y qué a ti? Sígueme tú. ¿Cuánto me ha impactado eso, hermanos? ¿Y qué a ti, Pedro? Lo que yo haga con Juan no te incumbe. Sígueme tú, Juan, Pedro. Iglesia, el Señor hace ese llamado individual y hoy estoy seguro, el Señor te está haciendo un llamado individual. El Señor hoy te está haciendo un llamado individual. Vemos el patrón en la Biblia. En 1:39, Él llama de manera individual a Andrés. En 1:43 llama de manera individual a Felipe. En 9:35 Él llama al ciego. En 20:16 Él llama a María Magdalena. ¿Recuerdan que ella no lo ha reconocido? Y ella lo reconoce cuando Él se dirige a ella por nombre, María. Y ella, Raboni, maestro. Hoy Jesús de Nazaret también te está llamando por nombre. También te está llamando por nombre. También te está diciendo, sígueme tú, sígueme. Él está diciendo a Pedro, Pedro, sígueme tú. El Evangelio termina igual que comenzó, con un llamado personal a seguir a Jesús. Es increíble que el último versículo termina con un llamado personal, con un llamado individual. Iglesia, hoy Jesús te está llamando de manera personal. Me está llamando a mí de manera personal. Esta mañana, mientras recordaba, mientras meditaba, estuve tan pensativo porque este texto de Juan 21:15 fue el que me llamó al ministerio. Cuando hace muchos años dejé la compañía para la que trabajaba y dejé muchas cosas porque estaba convencido que Jesús me estaba llamando al santo ministerio pastoral. Y esta mañana volví a recordar eso. Un pastor me dio un consejo hace muchos años. Cuando fui llamado al ministerio, él me dijo, Oscar, van a haber momentos en que te vas a levantar y vas a estar confundido. No, no vas a saber qué hacer. Cuando eso te pase, recuerda qué te dijo él la primera vez que te llamó. Recuerda qué te dijo él la primera vez que te llamó. Y he aplicado, mis hermanos, ese consejo, porque por momentos me he levantado confundido, como, ¿será que estoy haciendo lo correcto? Pero otra vez recuerdo, Oscar, ¿me amas? ¿Me amas? Apacienta mis corderos. Ese fue el texto que el Señor utilizó para llamarme al ministerio. Yo te pregunto, iglesia, frente a la pregunta del Señor, o frente más bien al llamado del Señor, sígueme tú. Yo te pregunto, ¿lo harás? Jaime, el Señor te está diciendo, Jaime, sígueme tú. ¿Lo harás? Mario, el Señor te está diciendo esto. Mario, sígueme, sígueme. ¿Lo harás? Marcela,
El Señor te está diciendo como a María, Marcela, sígueme tú, lo harás. Esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. Cristo corrige las falsas interpretaciones de su palabra. Versículo 23. Observemos el versículo 23. Dice, este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, quédate. Aquí el Señor va a hacer una aclaración. Mis hermanos, observemos ese detalle. Juan se encarga de aclarar el rumor, porque se extendió, comenzó a extenderse de que Jesús había dicho que Juan no moriría. Pero el Señor dijo eso. No, el Señor no dijo eso. Entonces Juan se cuida de corregir el asunto. Él aclara cuidadosamente el rumor. Juan dice, él no dijo, no morirá. Él dijo, si quiero que él quede a ti. Ahora, iglesia, aquí hay una enseñanza muy fuerte para nosotros. La iglesia apostólica ya enfrentaba interpretaciones incorrectas en ese momento. Juan está modelando cómo debe tratarse la revelación. La revelación de la palabra de Dios debe hacerse con precisión, debe hacerse con fidelidad, debe hacerse corrigiendo el error, corrigiendo el error. Apreciados hermanos, hay veces estamos aconsejando a alguien, estamos hablando con una persona y de pronto somos varios creyentes que estamos ahí hablando con la persona. Estamos siguiendo el hilo conductor según la duda que la persona tiene. Muchas veces queremos participar en la conversación y salimos con un disparate que fuerce, que direcciona de manera distinta lo que estamos hablando bíblicamente con la persona. Lo hacemos muchas veces porque queremos intervenir en la conversación. Querida iglesia, seamos cuidadosos en eso. No podemos, por tratar de atosigar la conversación, salir con un disparate o con un texto fuera de contexto para enredar a la persona. Es preferible guardar silencio. Es preferible guardar silencio. Si el hermano o la hermana que está hablando con la persona y está llevando el hilo conductor bíblico del tema o lo que sea, y yo no estoy segura de que lo que voy a decir es correcto, guarde silencio. Guarde silencio. Juan se encarga de corregir aquí el asunto. Esto es bastante importante, mis hermanos. El versículo es una defensa de la interpretación cuidadosa de la escritura. Podríamos decirlo de manera clara, mis hermanos. La piedad sin precisión doctrinal produce confusión. Iglesia, debemos ser precisos doctrinalmente para no sembrar dudas e inquietudes en la persona. Una mala interpretación de un texto puede generarle una laguna doctrinal a un hermano o a una hermana. Le puede generar una tremenda laguna por un error doctrinal. Ahora es interesante que el versículo 23, Juan lo conecta con lo siguiente.
Al Señor lo malinterpretaron muchas veces. Lo malinterpretaron en el nuevo nacimiento, por ejemplo, capítulo 3 del Evangelio de Juan. ¿Recuerdan que Nicodemo no estaba entendiendo? Recuerdan que Nicodemo, pero Señor, ¿cómo puede un hombre viejo entrar en el vientre de su madre y volver a nacer siendo viejo? Él no estaba entendiendo, ¿cierto? En el agua viva, ¿recuerdan a la samaritana allá al lado del pozo? Señor, dame de esa agua para que yo no tenga que venir a este pozo y sacarla. ¿Recuerdan? Ella no estaba entendiendo que Jesús estaba hablando del agua espiritual, el pan de vida. ¿Se acuerda cuando alimentó a los 5,000? Y esa cantidad comenzó a seguirlo al Señor. Y por allá el Señor les dice, ustedes me siguen a mí porque comieron el pan, porque se saciaron. En el templo, ¿se acuerdan? Derriben este templo y en 3 días lo levantaré. Él no estaba hablando del templo de Jerusalén, estaba hablando de su propio templo, de su cuerpo. Ustedes me van a matar y yo voy a morir, sí, pero a los 3 días voy a resucitar. El Señor se estaba refiriendo a eso. Así que el final, mis hermanos, nos muestra que la iglesia debe seguir escuchando a Cristo correctamente. Lo que nos muestra el texto, mis hermanos, el orden que nos da aquí el Señor es que la iglesia debe escuchar correctamente a Cristo. No me gusta ir a esa iglesia porque es que como predican de buena, es que ese pastor es muy carismático, tiene mucho don de gente. No, 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 no se trata de carismático ni de don de gente. Predica correctamente a Cristo, me muestra a Cristo todos los domingos. Eso es lo que te debe interesar, hermano. Hermano, ¿veo a Cristo en el texto todos los domingos o todos los miércoles? ¿Veo a Cristo o no lo veo? Porque si no lo veo, hermano, hermana, hay que irse de ahí. Hay que irse de ahí si no vemos a Cristo. Hay que irse de ahí porque la Biblia tiene un solo tema. En los 66 libros de la Biblia solamente hay un tema, Cristo, no más. Por lo tanto, es a Él a quien debemos ver. Mis hermanos, esto nos lleva a nuestro tercer punto. Cristo deja a la iglesia un testimonio apostólico verdadero, versículo 24. Versículo 24, Juan nos escribe lo siguiente. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Así que, Iglesia, Juan se identifica en el texto de manera indirecta. Él se dan cuenta que Juan nunca dijo, yo soy el que hago esto o esto. Él nunca se identifica como habiendo estado de manera personal, diciendo yo lo vi. No, él siempre maneja una humildad, pero aquí él se identifica de manera indirecta por 3 formas. Número 1, él fue el que vio estas cosas. ¿Se acuerdan el tema de los 153 peces? Cuando sacó la red y habían 153 peces. ¿Por qué por qué Juan nos da ese detalle de que habían 153? Eso solamente tuvo que haberlo visto quien estuvo ahí. ¿Por qué él nos dice que Jesús dijo que tiraran la red a la derecha? ¿Por qué a la derecha? Pues solamente quien estuvo ahí y vio y escuchó puede decir, no, él dijo que la tiraran a la derecha.
Si se dan cuenta cómo se nos identifica Juan aquí, entonces él vio las cosas, él dio testimonio, él dio testimonio de estas cosas. Él las escribió y tuvo un objetivo para que creyéramos en ellas. Mis hermanos, aquí hay una doctrina preciosa, una doctrina preciosa. El texto sustenta la autoridad apostólica del Evangelio. Iglesia, nosotros no tenemos mitos tardíos. Nosotros no tenemos mitos tardíos. La iglesia tiene el testimonio apostólico. Vemos la conexión con el propósito del libro. Juan escribió para que creamos. Versículo 31. La fe cristiana descansa en el testimonio histórico verdadero acerca de Cristo. Iglesia, la resurrección de Jesús es una prueba indubitable. La ciencia se ha quedado corta frente a la resurrección de Jesús. No existe una explicación científica para la resurrección de Cristo. Es que esto no es de aquí. Es que la resurrección de Cristo no es un asunto humano. La resurrección de Cristo es un asunto sobrenatural. Pero ¿saben qué es lo más precioso? Que en los libros históricos, que en los libros seculares, usted se encuentra una letrica abajo, una letrica chiquitica que dice DC, después de Cristo, o AC. ¿Por qué esas dos letricas aparecen en los libros históricos seculares? Definitivamente reconocen que la resurrección de Jesús es un hecho histórico. AC o DC. Iglesia, nuestra iglesia, la iglesia de Cristo, no se fundamenta en experiencias privadas, sino en la palabra apostólica de Cristo. Vayan conmigo, por favor, a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 y versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Iglesia, esta iglesia está fundamentada en la gran roca que es Jesucristo. Esa es la base, es el fundamento de nuestra iglesia, el fundamento apostólico que es Cristo Jesús. Nada más, nada menos. No nos andamos inventando cosas, no nos andamos inventando shows para que esto se llene, para atraer personas. Metamos el reggaetón cristiano a esto para que los jóvenes puedan llegar a Cristo con reggaetón cristiano. ¿Quién dijo eso? Eso es una herejía. El fundamento de la iglesia es Cristo Jesús. Nada más. Y esto nos lleva a nuestro cuarto y último punto de nuestra exposición. Versículo 25. Cristo supera infinitamente todo lo que puede escribirse de él. Es que Jesús es inagotable. No hay fin. Es tan precioso. Es
es tan hermoso. Iglesia, acuérdense que no somos estáticos. Acuérdense que la iglesia comenzó ¿en dónde? Estamos ante un examen. ¿Dónde comenzó la iglesia? Por allá alcancé a escuchar. En la eternidad, en el corazón de Dios. Efesios 1, 4, 5. Predestinados desde antes de la fundación del mundo, antes de que todo existiera, antes del tiempo y antes de todo lo que hoy vemos. La iglesia estuvo en el corazón de Dios. Venimos en ese trayecto, vamos caminando en ese trayecto, pasamos por la cruz, la crucifixión sucedió, quedó atrás. Nosotros estamos en el siglo XXI, pero ¿saben hacia dónde nos dirigimos, hermanos? Hacia Apocalipsis capítulo 21. Cielo nuevo, tierra nueva. Y Juan dice, y vi descender del cielo la nueva Jerusalén y el trono de Dios entre los hombres. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Iglesia, vamos en esa dirección. Vamos en esa dirección. Vamos hacia allá. Le veremos a Él, a este Jesús resucitado. El cristianismo no es algo, una idea simplemente o una filosofía simplemente. Cristianismo es una verdad histórica y que nosotros vamos en esa dirección porque le veremos a Él cara a cara como Él es. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, no tenemos aquí una exageración vacía. Juan está afirmando que el ministerio de Jesús era inagotable y es inagotable. Tenemos todo lo necesario para creer y tener vida eterna. Lo que Juan nos está diciendo en el versículo 31 al final es, de capítulo 20, es para que crean y tengamos vida eterna. Ahora, él acude a la exageración. No cabrían los libros en el mundo si escribiéramos todo. Lo que él está diciendo es, aquí no termina todo, señores, porque Cristo es inagotable. Así como Él es eterno. Él no tiene principio, ni tiene fin. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesucristo es Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gloria y de verdad. Cristo es infinito, hermanos. Nunca agotaremos la gloria de Cristo. Toda la eternidad será una contemplación creciente de su persona. Siempre me pregunto, ¿qué haré cuando tan pronto llegue a la gloria celestial? ¿Qué es lo que voy a hacer? Seguramente nos identificamos, nosotros tenemos a héroes de la Biblia, de la fe, que nos identificamos con ellos, ¿cierto? Pero por encima de todo eso, ¿qué haremos? Cuando al llegar le veremos a Él. ¿Se acuerdan de las marcas en sus manos, en su costado, donde entró la lanza del soldado romano? ¿Y cómo le dice a Tomás? Ven, mete tu dedo aquí. Hermanos,
veremos sus marcas. No sabemos si alguno de nosotros esta noche vaya para verle, porque podría él retirarnos a uno de nosotros esta noche. Mira, y el pastor predicó ayer que de ver al Señor y ve cómo murió tal hermano, falleció tal hermano. No estoy siendo dramático, estoy hablando de una realidad. Falleció tal hermano, se fue para ver al Señor. Siempre me acuerdo mucho del hermano Hernando Zapata, siempre me acuerdo tanto de él. Bien, Cristo es infinito, mis hermanos. Juan entonces finaliza su evangelio de la siguiente manera. Él finaliza conectando el último versículo, conectándolo con el resto del evangelio de la siguiente forma. Juan 1:1 con el Verbo eterno. Juan 1:29 con el Cordero de Dios. Juan 1:51 con el Hijo del Hombre. Juan capítulo 6 con el pan de vida. Juan capítulo 8 con la luz del mundo. Juan capítulo 10 con el buen pastor. Juan capítulo 11 con la resurrección y la vida. Juan capítulo 14 con el camino, la verdad y la vida. Juan capítulo 15 con la vida verdadera. Juan capítulo 20 con el Señor resucitado. Juan capítulo 21 y versículo 25 con el Cristo inagotable. Iglesia, el Evangelio termina adorando la inmensidad de Cristo. El Evangelio termina de esta manera tan impresionante, hermanos, mostrándonos a Jesús. Así termina. Hermanos, el glorioso Evangelio de Juan no termina realmente con un fin. No, termina con una invitación permanente. Mientras el Señor regresa, la iglesia vivimos de ese testimonio verdadero y seguimos oyendo la misma voz del resucitado. Sígueme tú. Lo haremos, hermanos. ¿Le vas a seguir? Juan, el Señor te está diciendo, Juan, sígueme, sígueme tú. ¿Le vas a seguir? Si tú nos estás visitando hoy por primera vez y no has tenido una relación personal con Cristo, esta invitación también es para ti. Sígueme tú. 3:16 de Juan nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¡Qué maravilla! Si quieres conocer más sobre este llamado de Jesús, al finalizar el culto, podemos hablar. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por dejarte ver una vez más de nosotros. Señor, ruego por este rebaño tuyo, por esta congregación tuya, por quien diste tu vida, este rebaño a quien tú amas de una manera tan especial, que hoy te dejas ver una vez más de nosotros. Señor, esta palabra final que le dices a Pedro, Señor, ha impactado mi corazón de una manera especial. Y yo espero que también de la iglesia. Sígueme tú. Señor, ayúdame para seguir siendo fiel en predicar tu palabra,
para seguir siendo fiel en pastorear el rebaño, en alimentar los corderos. Te lo suplico, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Y amén.